Y en el aire de la radiográfica, promediando este junio en una semana bien trascendental en la Argentina, bien especial, en la cual estamos intentando reflexionar con distintas voces, más allá, por supuesto, de la información sobre lo que aconteció la semana pasada, sobre lo que eventualmente puede pasar la semana que viene. Nos referimos al contexto de la confirmación de la condena sobre la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Estoy en un artículo publicado en infonativa.com.ar que recomiendo leer. Lleva el título de Persecución y Desafíos. Claro que la Corte dice aquí, sin sorpresas, ajustó un poco más la precaria vida institucional de la Argentina, una situación que exhibe con claridad la revancha política de una élite que no tolera el ciclo de conquistas edificado en la salida de la crisis neoliberal, la reacción de la dirigencia política y los desafíos que necesariamente habrá que atravesar hacia adelante. Quien firma esta nota es Fernando Gómez y a él lo tenemos del otro lado de la línea telefónica. Te damos la bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Él es militante político de Encuentro Patriótico, entre otras. Fer, bienvenido. Úrsula y Leo aquí, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ursu? ¿Cómo andamos? Bien, muy Leo, bien. querido. ¿Cómo andás, Fer? Me Tranquilo. gustaría, Fer, que puedas atravesar un poco tu planteo aquí en este artículo, que es un poco la mirada política que estás teniendo sobre este momento. Sí, a ver, yo lo pongo en perspectiva de algunos hechos más recientes, porque en algún punto hay como una suerte de desorientación que invade a la militancia, como una suerte de sorpresa frente a un escenario que la verdad que tiene poco de sorpresa. Yo lo pongo en perspectiva de los hechos recientes porque hace 2 años y un puñado de meses alguien le puso una pistola en la cabeza a Cristina Kirchner, ¿no? Digo, uno no puede perder en perspectiva. Y es más, lo recordaba la propia Cristina hace unos, apenas conocido el fallo, ¿no? Digo, que decía que una de las columnas, disfrazada en columna de opinión, Clarín al día siguiente puso en título la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Bueno, 2 años y moneditas después el fallo salió. Salió un fallo con una corte diezmada, con una corte vergonzosa en términos de perspectiva de vida institucional, pero el fallo salió y sin sorpresa. Quizás el único elemento sorpresivo tiene que ver con el momento y la oportunidad. La verdad que la Corte nunca había dejado marcados los dedos de una manera tan explícita de que una decisión tenía un trasfondo excluyentemente político, que era, anunció Cristina hace una semana su vocación de ser candidata y se proscribe la voluntad popular de aquellos que la quieren ir a votar en la tercera sección electoral. No tomó decisiones tan velozmente de la envergadura que acaba de tomar. Cristina Kirchner fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, era presidenta del partido principal de la oposición, ¿no? Uno puede tener la lectura que quiera, pero desde la óptica institucional, es la democracia raquitizada que tenemos, la que deja los dedos marcados de ser un instrumento político. En este caso, más que de intereses de los grupos económicos, de revancha de determinados intereses del poder económico que intentan dejar un mensaje claro. Pero yo vuelvo sobre ese trazado en perspectiva de aquella pistola en la cabeza de Cristina, fundamentalmente porque los actos reactivos frente a la resistencia, si la tocan a Cristina, qué quilombo se iba a armar, no sucedió hace 2 años y monedas atrás. ¿Por qué iba a suceder ahora? ¿No? Mira, yo lo voy a decir, en la resistencia de las comunidades o de las organizaciones de derechos civiles de migrantes en Los Ángeles en estos mismos días, por citar una sola de las tantas ciudades que en Estados Unidos hay un ciclo de resistencia muy violento contra la decisión de encarcelar y deportar integrantes de su comunidad, debiera sonrojar a cualquier dirigente del peronismo que esboza la palabra resistencia para construir y edificar una respuesta política
al encarcelamiento no de un miembro de su partido, sino del liderazgo político que pudo construir el peronismo en este tiempo. Debiera sonrojarlo. Flashear un 17 de octubre en este momento es delirante. No está sucediendo. ¿Por qué, Fer, crees que sucede, que sucede esto? ¿Qué crees que es lo que está pasando en términos de por qué no se armó quilombo cuando, lo digo de esa manera porque es el cántico, ¿no? Cuando le gatillaron en la cabeza a Cristina, y por qué no está pasando ahora algo mayor a lo que se ve. Yo creo que está por los mismos fundamentos que se construye la respuesta política. A mí, de los primeros flyers que me empezaron a llegar directamente desde los núcleos más orgánicos del Instituto Patria y demás, tenía que ver con en defensa de la democracia, era la consigna. Pero la verdad es que, ¿de qué democracia? Es el primer interrogante que nos tenemos que construir, ¿no? ¿Qué democracia vamos a defender? Porque Cristina está presa en 40 años de democracia, procesado y masticado, con un desarrollo de vida institucional hasta acá. Es decir, Cristina el miércoles se tiene que notificar de que tiene que comenzar a ejecutar una pena de prisión. El miércoles. Y llegamos a un fallo con una corte con 3 miembros, 2 de los cuales no solamente iban a jurar ellos haber sido designado, violentando la Constitución Nacional, sino que además estaban dispuestos a tomarle la jura al hijo y a García Mancilla hace unos meses atrás, también, designado por decreto. Tenés un Congreso que en el peor de los casos funciona como escribanía de los intereses de los grupos económicos en la Argentina y de intereses extranjeros. El RIGI, la ley va, no puede frenar una sola iniciativa que mejore las condiciones de saqueo económico de la Argentina. Es la escribanía del Fondo Monetario Internacional que le legaliza los créditos, así los haya otorgado ilegalmente. Y en el mejor de los casos, el Congreso sirve para fingir preocupación por las urgencias sociales, pero no logra edificar una sola respuesta real a los dramas sociales que vive nuestra gente. Un poder ejecutivo está colonizado hasta el último rincón, por enlatados del Banco Mundial, por programas escritos en los think tanks de los grupos económicos. Esa democracia yo no la quiero defender. No quiero llamar la democracia a la vida institucional raquitizada, a la que hacen llamar democracia. Y yo creo que la militancia en algún punto, y sobre todo la dirigencia política, que no esperó ni 24 horas de la decisión de la Corte y se puso a discutir candidatura y desdoblamiento, y vaya uno a saber laberintos de discusiones que a la militancia, por lo menos a mí, que milito hace 20 y pico de años, me queda un abismo de distancia, de consideración de escuchar a algunos dirigentes que desfilan en los estudios de televisión diciendo, bueno, tenemos que pensar ahora, si no hubieran desdoblado, si hubieran... ¿Qué sé yo qué están discutiendo? Hay una dirigencia política que se enfermó de sufragismo, ¿viste? Que piensa que hacer política es estar todo el tiempo esperando el momento de que comience el calendario electoral a ver si convalida una posición de poder y busca el reflejo en el poder, no en la representación popular. Entonces ahí hay una crisis violenta en términos ya no solo de esa dinámica institucional podrida a la que la llaman democracia y que no tiene un carajo que ver con la democracia, que es lo que está produciendo sistema político en el país y que hay que reemplazarlo, al mismo tiempo al movimiento nacional, le ha infestado fuertemente en términos de colonización del pensamiento, de pensar que la única forma de producir poder tiene que ver con el sufragio. Y la verdad que perdimos y nos desorientamos en la idea de que el genuino poder es construir organización política y organización popular. Es fortalecer la comunidad organizada, es construir movimiento político, porque es eso lo que produjo un 23, es eso lo que permitió que Chávez, encarcelado hace 30 años, 20 años atrás, fuera liberado sin que las fuerzas orgánicas ni siquiera hubieran disparado esa tensión social que estaba... nadie hubiera esperado a ver qué dice el Patria, qué dicen los diputados, qué dicen los senadores, si hubiera habido esa comunidad organizada que rápidamente, conocido el fallo, ocupara la calle. Porque resistir, no hay otra forma de resistir un régimen que encarcela a tu liderazgo político. La única forma de resistir es en la calle. Vuelvo a decir, para los que presentan candidatos en la Embajada de Estados Unidos cada vez que hay un proceso electoral, para los que son tan amantes de que
las inversiones externas vengan a ocupar los rincones de riqueza de nuestro suelo, que no tienen ningún problema en caminar por los suelos de Israel buscando las empresas israelíes y estadounidenses para que vengan a invertir en nuestra patria. Debieras darles vergüenza que la resistencia en Estados Unidos tenga la efervescencia que está teniendo, y la estamos viendo en estos mismos días, y lo que se llama resistencia 17 de octubre sea el marketing de la proscripción, que es una selfie en la puerta de la casa del liderazgo político construido en los últimos 20 y pico de años. Porque se nos diluyen entre los dedos la capilaridad y la profundidad del poder político acumulado en este tiempo, atrás de la inercia, de la moderación, del laberinto de la vida institucional y sus repercusiones. Por eso me asusta y me asombra el momento, y habla de nuestro desafío. El desafío de la militancia está en otro lugar distinto del que está mostrando la dirigencia política hoy. Fer, a ver, ¿cómo andás? Leo te saluda. El diagnóstico está claro que, bueno, es duro, creo que lo compartimos, acá mucho en Radiográfica lo vemos de esa manera. ¿Qué tomás? A ver, como para dar también una punta, bueno, un optimismo o para dónde pensás positivamente que puede disparar, qué puntas hay para que esto pueda disparar positivamente y como para que, bueno, pensar realmente una alternativa a este gobierno y a este momento político y de la democracia. A veces uno tiene una cosmovisión tan yo cuando hablo me dice, sos pesimista. Yo digo, mira, pasa que por ahí mi optimismo... Un optimismo con información. En la perspectiva de otro es pesimismo, pero yo... En la Argentina se está densificando una crisis, una crisis de múltiples facetas. Hay una crisis económica incuestionable. Hay una crisis social. Hay imágenes que no están en los indicadores, ¿no? El indicador de inflación dice una cosa, la imagen del consumo dice otra. Hay una economía cotidiana para la mayoría de los argentinos que cada vez se hace más complicada remontarla. Hay una crisis social, hay una crisis económica, hay una crisis política que es incuestionable. Ya no importa dónde se vote, vota la mitad de la gente. Claro. Hay una crisis de representación, una crisis de fundamento de la vida institucional del país. Y hay una crisis cultural, ¿no? Que nos cayó como una bomba de neutrones en el medio de la comunidad. Hay cultura de la crueldad que permite votar a personajes como el movimiento neurodivergente que gobierna la Argentina, que permite tener una dinámica de producción social individual, de producción de respuestas a partir de mirarse el propio ombligo. Hay una crisis cultural atravesando la sociedad, que son esas crisis que cuando empiezan a emerger de una manera muy nítida, o cuando se procesan episodios como este, donde se desnuda la raquitización de la vida institucional del país, a veces esas gotas terminan rebalsando el vaso de crisis que son fundantes. El 16 de diciembre del 2001 nadie hubiera pensado que el 25 de mayo del 2003 Néstor Kirchner iba a estar condicionado por la realidad social, política, cultural y económica del país a reconstruir desde las cenizas neoliberales un futuro para la Argentina. Nadie lo hubiera pensado. Es más, el 16 de diciembre del 2001 nadie sabía quién era Néstor Kirchner. Yo creo que lo que la Argentina, no es una manera de ser optimista, es una manera para mí de empezar a caracterizar una crisis que tiene una densidad en su producción que amenaza con ser fundante. Y a veces hay oportunidades como esta, la oportunidad de construir un largo ciclo de resistencia que te permite discutir una agenda en profundidad. Cómo salimos de este atolladero en términos de liberación nacional, en términos de producción social de respuesta de la vida cotidiana de nuestra gente. Me parece que hay enormes tareas para la militancia de recuperar convicciones para salir del desierto ideológico y recuperar organización popular para salir de esta atolladero. Es Fernando Gómez con quien estamos hablando. ¿Dónde estás? Contanos, pues se ve un paisaje hermoso, que acá hoy es un día lluvioso. Sí. ¿Dónde estás vos? Porque quienes están viendo en YouTube... En Neuquén. Estoy en Plotier, Neuquén.
Muy bien, ahí se ven unos árboles atrás para quienes están a través de, Del río Limay. de YouTube. Qué lindo. Tanto qué frío lindo. no hace, pues estás al aire libre, en buzo, digamos. Está en una temperatura, se ve más o menos agradable. Está muy lindo, por suerte. La verdad que hoy amaneció hermoso. Muy bien. Fer, te agradecemos mucho que hayas pasado un ratito por acá a pensar un ratito la etapa. Te mandamos un abrazo grande y la seguimos pronto, Fer. Gracias, Leo. Gracias, Ursu. Nos vemos. Abrazo. Fernando Gómez, militante político, Encuentro Patriótico. Recomendamos leer su artículo en infonativa.com.ar, Persecución y Desafíos, justamente en relación a lo que está sucediendo aquí por estos días.